Davis Jones. Bienvenidos a esta nueva edición de su Espacio Vital en el aire de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de miércoles 19 de mayo del 2021, el segundo año de la pandemia. Gracias donde quiera que usted se encuentre, en algún lugar del Perú o del mundo. Gracias por estar con nosotros en el programa. Como todos los miércoles, vamos a tocar un tema de salud mental el día de hoy. Al término de esta entrevista, usted va a conocer por lo menos tres cosas, mínimo, tres cosas. Número uno, ¿qué es una emergencia psiquiátrica? ¿Qué es una emergencia psiquiátrica y cuáles son las más frecuentes? Segundo, ¿cómo evitarlas en la casa? Y tercero, si ocurren, ¿qué hacer? Tres cosas va a aprender usted cuando finalice esta entrevista. Y quien nos va a ayudar a responder a esas preguntas es un médico psiquiatra, el doctor Arturo Changana Arroyo, psiquiatra del Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctor Changana, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Gracias a usted, como le digo a todos los invitados, por compartir sus conocimientos con los oyentes de RPP Noticias. Doctor, ¿qué es una emergencia psiquiátrica y cuáles son las más frecuentes? Bueno, antes de todo hay que conocer los términos de urgencias y emergencias médicas en general, ¿no? Que son condiciones médicas que requieren una atención inmediata porque la vida de la persona está en riesgo, ¿no? Un riesgo que requiere una ayuda de forma inmediata o inmediata. En el caso de emergencias y urgencias psiquiátricas no es la diferencia, es aquella condición cuyos componentes de pensamientos, de comportamiento, de sentimientos sufren una disrupción abrupta y que necesitan consecuentemente una ayuda inmediata, ¿no? Vemos casos, por ejemplo, de pacientes que tienen pensamientos suicidas, ¿no? Existen como síntomas las ideas de muerte, las ideas suicidas pasivas, como se llaman, que son simplemente ideas de que ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Ya no tengo sentido, ya no tiene sentido mi existencia. Pero cuando ya se va cristalizando este pensamiento y se va haciendo una idea suicida, que ya tiene una estructuración, que ya la persona sabe cómo hacerlo, cuándo va a hacerlo y en qué momento va a hacerlo, ya se convierte en una emergencia psiquiátrica, por ejemplo. Muy bien. Yo sé que usted va a continuar la lista, doctor. Permítame, por favor, tomar una pausa, que cuando regresemos continúe usted. ¿Qué otras emergencias psiquiátricas existen? Le ruego su paciencia. Regresamos. Desde si lo conoce, mándele un WhatsApp a Pete Townsend. ¿Cuántos años cumple Pete Townsend? Cumple 73 años el día de hoy. En estos días miércoles de salud mental, en este su espacio vital en el aire de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestro programa, el doctor Arturo Changana Arroyo, él es médico psiquiatra del Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud Mental, y estamos conversando sobre las emergencias psiquiátricas que han aumentado muchísimo en este periodo de pandemia. Entonces, tres cosas tenemos que hablar con él. Número uno, ¿cuáles son las emergencias psiquiátricas más comunes? Número dos, ¿cómo evitarlas en la casa? Y número tres, si se producen, ¿qué hacer? La primera pregunta, le dijimos que nos dé ejemplos y nos dio un ejemplo. A veces cuando uno habla de emergencia, señor, señora, se imagina todo un caos en la casa, que si una super emergencia. Pero ¿sabe cuál nos ha dicho que es la primera emergencia a la cual tenemos que estar atentos? Cuando alguien dice, yo creo que estoy cansado de vivir. La vida no tiene sentido para mí. ¿Para qué existo? Debería morir. Eso se llama el pensamiento suicida. Esa es una emergencia. Doctor Changana, ¿qué otras emergencias existen? En general, como manifestaciones lesivas, ya sean hacia uno mismo o hacia otras personas, ¿no? Hablamos sobre los pensamientos suicidas, pero también están los actos autolesivos. Es cuando una persona se comete un daño hacia sí mismo, no con el objetivo de suicidarse, sino simplemente de ocasionarse un daño, pero eso ya constituye también una emergencia psiquiátrica. Lo es también los pensamientos de hacer daño a otras personas. No es infrecuente
ver casos de madres o parejas que se suicidan, pero luego de haber cometido un homicidio, ¿no? A veces tienen motivaciones pasionales, pero en los casos que yo he visto a madres sobrevivientes con una depresión severa y han cometido infanticidio, ellas piensan primero, ¿no? Si yo ya no voy a estar en esta vida porque planeo matarme, entonces voy a hacer lo mismo con mis hijos porque ¿quién los va a cuidar como yo lo voy a hacer? Entonces cometen homicidio y suicidio, entonces también eso constituye una emergencia psiquiátrica. Los pensamientos homicidas también son casos que deben constituir una atención inmediata en un servicio de emergencia. Eh, ¿Algún otro, por ejemplo, se me ocurre, un ataque de pánico puede ser considerada una emergencia? Sería más bien una urgencia psiquiátrica, doctor Huerta. Porque si bien es cierto, una crisis de pánico tiene una sensación de ansiedad o angustia intensa, hay una serie de pensamientos catastróficos, la persona piensa que se va a morir, que le va a dar un infarto, un derrame, que se va a asfixiar, pero nada de eso ocurre. Sin embargo, pues el grado de ansiedad que presenta la persona sí requiere una atención inmediata para poder aliviar ese estado de ansiedad. Sobre todo si los familiares no entienden lo que está pasando y realmente creen que la persona le está dando un infarto cardíaco, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuántas veces llegan las emergencias, el papá o la mamá o alguien dice, mi hijo está teniendo un ataque cardíaco, pero señor, tiene una ansiedad? No, tiene ataque, y la familia no entiende que es un ataque de ansiedad y piensan que es un infarto cardíaco y que no los quieren atender. Entonces, nos ha dividido muy bien entre emergencias, que es lo que hemos visto, que es el suicidio, los pensamientos suicidas, el autodaño, el atacar a otros, etcétera. Esas son verdaderas emergencias, y las urgencias, que está el ataque de pánico. ¿Qué otra urgencia habría que nuestros oyentes deban conocer? Se constituyen también las intoxicaciones por algunas drogas, por el alcohol, o las abstinencias también, ¿no? Por cocaína, marihuana, por el consumo de alcohol. Si bien es cierto, la abstinencia por alcohol solemos ver nosotros en el servicio de emergencias psiquiátricas, ya cuando la abstinencia de alcohol llega a un grado extremo, severo, que es el delirium tremens, necesita más bien un abordaje médico primario. Fabuloso. Entonces, diferenciar entre la emergencia psiquiátrica, la urgencia psiquiátrica. ¿Cómo evitarla? ¿Se pueden evitar, doctor? En muchos casos sí, doctor. ¿Cómo? Hay que saber que cuando un paciente llega a emergencia es porque el cuadro que ha presentado se ha intensificado, se ha descompensado, se ha desbordado. Muy rara vez una persona que esté tranquila, sin ningún problema emocional, cognitivo, de los pensamientos, de un momento a otro va a presentar un cuadro de este tipo, que constituye una emergencia psiquiátrica. Una persona con un pensamiento suicida, un pensamiento homicida, es que ya ha tenido síntomas depresivos que han ido intensificándose con el tiempo y consecuentemente se han complicado. Entonces, cuando una persona empiece a notar cambios emocionales que no puede controlar, que por más que trate de distraerse, de olvidar el problema y no puede hacerlo, tiene que buscar ayuda. Es ahí donde es importante el abordaje terapéutico, el abordaje profesional en general. Si es que una persona calla, este problema va a ir aumentando con el tiempo y puede venir una crisis, ¿no? Una crisis de ansiedad, un problema. O sea, el reconocimiento temprano del problema psiquiátrico que pueda haber, prestar atención a esos llamados que la persona habla de quitarse la vida, por ejemplo, prestarle atención, no dejarlos de lado y tratar de buscar ayuda temprana. Esa sería la manera de actuar y de evitar el problema. Ahora, ¿qué hacemos si en la casa estamos frente a una escena, doctor? Ya, frente a esta emergencia, alguien amenazando quitarse la vida con un arma o algo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se actúa? En primer lugar hay que disculpe, doctor. Sí. No, siga. Le agregué cómo se actúa, cómo actuamos. En primer lugar hay que mantener la calma, hay que mostrarse bastante comprensivos y empáticos con la persona. De nada sirve compararse o hacer críticas sobre lo que está pasando, ¿no? Una misma situación puede ser vivida por un mismo miembro de una familia de forma diferente. Entonces no es conveniente criticar
compararse, sino más bien mostrarse comprensivo y sobre todo escuchar qué es lo que está sintiendo y pensando esa persona que tiene ese dolor emocional, que nadie más va a poder comprenderlo como esa persona lo está sintiendo y está pensando. Eso en primer lugar, y explicarle que por lo que está pasando tiene ayuda. Un profesional puede ayudar a la persona que se sienta mejor, porque cuando ocurren estas crisis hay una serie de distorsiones del pensamiento. Cuando una persona toma o quiere tomar una decisión drástica, por ejemplo, quitarse la vida, no ve una salida más conveniente que la muerte. Sin embargo, hay otras alternativas, pero en ese momento de crisis es difícil que la persona pueda entenderlo, pero si conversa con un profesional, se le puede ayudar. Entonces, mantener la calma e invitarlo a que puedan dirigirse a un servicio de emergencias, no solamente emergencias psiquiátricas, sino un servicio de emergencias, ¿no? Donde se le va a poder brindar la ayuda que sea necesaria. Fabuloso. Entonces, guardar la calma, eso es fundamental. Ponerse sereno, no ponerse a la altura de quien está, obviamente, teniendo la emergencia, porque si no, ya serían 2 emergencias. Y lo otro es, entre comillas, como se dice vulgarmente, palabrearlo, pero palabrearlo con el sentimiento. Acá estamos para ayudarte, aquí estamos, hay solución, que lo palabree bien, diluyendo la tensión para llevarlo y convencerlo de ir a un establecimiento de urgencias. Doctor Changana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que nos ha guiado muy bien. Espero que esta charla haya quedado en la mente de nuestros oyentes para actuar en caso necesario sea así. Muy agradecido por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor. Cuídense. Encantado, muchas gracias. El doctor Arturo Changana Arroyo, él es médico psiquiatra del Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud Mental. Entonces, fíjese, señor o señora, esas ideas suicidas son una emergencia psiquiátrica. ¿Cómo se reconocen? Porque la persona habla. Hay que identificarlas temprano. Hay que buscar ayuda médica temprana para que no avancen. Si suceden, calma, palabreo, aquí estoy para ayudarte, en vez de reaccionar, ¡qué caramba, mira lo que vas a hacer! ¿Qué es esto? ¿Cómo que? No, esa vía no es la vía correcta. Regresamos con nuestro consultorio vital. 212-4100, 212-7165. ¿Están listos? Consultorio vital después de la pausa. No se vayan.